¡Hijos de puta! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar del jueguito favorito de todos los niños que sufríamos acoso escolar. Y es bastante entendible, ya que el mundo de Pokémon es una utopía en la que hay animales con poderes. Casi todas las familias son disfuncionales. No hay colegios ni universidades y la sanidad pública no tiene listas de espera. Pero nada más alejado de la realidad. El mundo de Pokémon es una broma de mal gusto de la naturaleza. Muy peligroso y económicamente insostenible. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Así que ahora os voy a decir unos cuantos factores sobre el mundo de Pokémon que me hicieron producir tierra humana. Me hicieron tener un accidente. Me hicieron darle a la Q y dropear el bloque de Dirt en mis pantalones. Que me cagué encima, ¿vale? Pokémon, el monstruo es ser de deformación. Es anormal, es extravagante, es animal, cosa grotesca, es cruel. Empezaré hablando de un facto muy conocido. Banette, según la Pokédex, se define como... Banette es un Pokémon humanoide con forma de muñeco de fieltro, el cual está completamente poseído por el odio generado en él al ser abandonado por su dueño. Se dice que los Banette viven en depósitos de basura y vagan en busca del niño o niña que los abandonó. Yo, leyendo esto, pienso... ¿Cuántos Banette salvajes habrán? Millones, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero tenía el puto niño ese para comprar tantísimos muñecos iguales? También está Miss Dravius, que imita voces, lo cual es una cabronada también. Pero eso no es nada en comparación con el siguiente Pokémon. ¿Nunca has estado en un sitio y te han acusado de tirarte un pedo y tú no has sido? Y encima es un pedo que apesta como si estuvieras podrido por dentro. Pues eso se debe a que hay un Wishing cerca, el cabrón. Por lo que hay muchos entrenadores que capturan Wishings para rajarse pedos y culpar al Pokémon. ¡Manolo! ¿Qué? ¿Ha sido el Wishing? Pero los Pokémon no son los únicos cabrones, ya que los humanos también cometen auténticas bestialidades con los Pokémon, en el sentido anglosajón de la palabra. El uso de los pobres Weepinbell a modo de tenga está bastante extendido en el mundo Pokémon, del mismo modo que los Lickitung son muy populares entre las chicas. Pero, sin embargo, la peor parte se la llevan los Pokémon tipo Gardevoir, Lopunny, Hatterene y todos esos, cuyo tipo de entrenador arquetípico se ve tal que así. Me gustan las tías, ¿vale? Desde siempre, desde que era pequeño. Siempre tenía mi habitación llena de póster de tías, ¿te enteras? Me gustan las tías con tetas. Pero los Pokémon tampoco es que sean ningunos santos, ya que hay muchos que se dedican a grumear, como Hypno, quien hipnotiza a los niños y los secuestra en el bosque, o Drifloon, que se hace pasar por un globo y se los lleva volando. Por cierto, este es el equipo Pokémon de Kevin Spacey. Supongo que ya te haces una idea de lo terrible que es el mundo de Pokémon, pero antes de que te vayas, déjame hablarte de 3 acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el mundo Pokémon. El primero pasó el 11 de septiembre del año 2001 en la región de Teselia. Ese día hubo un combate feroz entre 2 Duraludon Dynamax y los Pokémon legendarios Latios y Latias, los cuales dejaron fuera de combate a los 2 Duraludon. Debido a eso, Latios y Latias empezaron a estar en la lista de busca y captura de la CIA, lo que los acabó convirtiendo en Pokémon errantes, ya que siempre tienen a agentes de la CIA pisándoles los talones. Hola amigos, soy Perro Chocho Perrito y hoy les enseñaré a cómo capturar a Latios y Latias en Pokémon Esmeralda en la ruta 112. Bueno, tendrán que seguir cualquier paso que haga. El siguiente caso es uno de los episodios más oscuros del mundo Pokémon, así que recomiendo la discreción de los espectadores. Meowth está basado en un Mannequin Neko, el cual es un símbolo usado en Oriente para atraer al dinero y la riqueza según algunas religiones. O dicho en otras palabras, es un gato capitalista. Y esto obviamente no cayó nada bien en la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, los Meowth fueron demonizados y muy perseguidos en el lado oriental del telón de acero. Pero el punto álgido de este exterminio de los Meowth tuvo lugar en lo que hoy conocemos como Poképolonia en 1972, donde miles de Meowth fueron exterminados en una sola noche. A este nefasto evento se lo conoce como la Meowthtanza de Varsovia. Este hecho obligó a los pocos Meowth que sobrevivieron a adoptar el tipo siniestro y desprenderse de la moneda que tenían en su frente, lo cual hizo que no pudiesen realizar su ataque día de pago. Pero este evento no fue la única Pokémasacre indiscriminada. En la China de Mao, los Pichis eran perseguidos por orden del gobierno. ¿Y por qué?
Pues esto... mirad, un pollo disfrazado de pez. Bueno, el caso es que como ya no quedaban Pidgeys, los Caterpies se comieron todos los cultivos, lo que ocasionó la mayor hambruna artificial de la Pokéhistoria. Y como este hay muchísimos casos más, y mucho más oscuros, en el mundo de Pokémon, pero lo voy a dejar aquí porque no me apetece editar un vídeo de media hora. Aunque si queréis una continuación, dejádmelo en los comentarios y ya de paso dais like y os suscribís y bueno, lo típico, toda la paranoia esta. Y nada, espero que paséis muy buen día. Yo ahora me voy a ver la Eurocopa que hoy juega Bélgica. Born with HIV. Now I am very sick with AIDS. Yes! Fantastic! You are not coming back from that!